Vamos a continuar con el desarrollo de esta información porque tradicionalmente el domingo que ha pasado lo nombrábamos como el Día del Niño. Últimamente se ha reversionado como el Día de las Infancias, de las Niñeces. ¿A qué obedecen estos términos? Y para ayudarnos a llevar adelante esta información estamos en contacto con Claudia Peiró. Claudia es licenciada en Historia, hace más de 3 décadas que se dedica al periodismo, es redactora y editora en el medio Infobae y tiene la gentileza de estar con nosotros. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Cómo se interpreta este cambio de terminología y hablar hoy en día tal vez de un pluralismo que pueda llegar a ser forzado en algún concepto? Bueno, habría que averiguar primero quién toma este tipo de decisiones, ¿no? Porque así de un año al otro nos enteramos que le cambian los nombres a las fechas. Y en el caso del Día del Niño, eh, le han puesto Día de las Infancias, con un criterio raro, porque en primer lugar infancia es una palabra singular. O sea, no existe el plural de infancias. Es decir, uno busca en el diccionario a ver que no está. Porque son palabras que definen una etapa de la vida. No es sinónimo, no se puede decir las infancias como sinónimo de niños porque no lo es en el castellano. Pero para mí lo más grave, yo diría, es que este tipo de decisiones apuntan a resolver un problema que en vez de resolverlo en la realidad, se busca resolverlo en el lenguaje, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en la Argentina, en los años en que decíamos Día del Niño, los niños estaban mucho más incluidos, había mucha más igualdad, más justicia social, digamos, o sea, no se resuelve el problema de la exclusión, que es esencialmente social, poniéndole el nombre en plural. Entonces, Sí. hoy tenemos una tendencia, ¿no es cierto?, a creer que la inclusión pasa por el lenguaje. Y en la realidad, verdaderamente, si lo analizamos en términos de cifras, porque sabemos que hoy más de la mitad de los niños en Argentina está en situación de pobreza, vemos que por más inclusivo que sea el lenguaje, ¿no?, en la realidad, la verdadera inclusión, que es esencialmente la pobreza y la marginalidad, que es consecuencia de la misma, está hoy en sus cifras más altas históricas. O sea que en lugar de hablar de una inclusión integral, lo tendríamos separado, disociado de la realidad. Y es un poco así, es decir, yo creo que aparte es una deformación del lenguaje, ¿no es cierto? Pero en el fondo hay otra razón, en mi juicio, ¿no? Y es que se está promoviendo también una visión, esta visión de que, digamos, el sexo biológico no tiene demasiada importancia, ¿no? Es algo arbitrario que se nos asigna al nacer. Si en vez de decir sexo de nacimiento, que es la expresión correcta, se dice hoy sexo asignado al nacer, como si fuera que el médico, ¿no?, arbitrariamente dice, bueno, este es varón y esta es nena. Entonces, un poco también lo que se está buscando y se está inculcando a los chicos en muchos casos es la idea de que la biología no tiene ninguna importancia. Todo depende de la voluntad de uno. Si mañana yo quiero ser varón o un varón quiere ser mujer, no hay ningún problema, es una pavada, es una cosa muy fácil de hacer. Bueno, y acá se confunde una cosa, ¿no? Porque existe, es verdad, existe un porcentaje, ¿no?, de personas que son transgénero, es decir, que realmente tienen una disociación entre su sentimiento y su sexo biológico, pero ese número de personas es ínfimo. Y en general eso es algo que se manifiesta naturalmente en la persona, no es una cuestión que de golpe un día digo, uy, no. Bueno, entonces yo creo que atrás de esta neutralidad, esta especie de neutralidad del lenguaje, es decir, infancias, se está buscando diluir, ¿no es cierto?, el binarismo natural, Ujú. ¿no?, que la humanidad tiene desde los siglos de los siglos, ¿no?, que nos hemos organizado en función de ese binarismo, que hoy se lo quiere negar a pesar de que es una realidad, es la realidad biológica, natural que tenemos. Claudia, ¿esta transformación del lenguaje es solo una situación que se da en la Argentina, se da a nivel internacional y además si es una construcción de la sociedad o es la imposición de algún sector? Se da esencialmente en los países de cultura occidental. Lo curioso es que si ponemos el mapa, ¿no es cierto?, de los derechos humanos o de la igualdad de la mujer, por ejemplo, sobre el mapa de la cultura occidental, sobre el mapa del mundo entero, ¿no?, vamos a ver que los países donde la mujer es más libre, donde más se respeta la individualidad y los derechos humanos, son los países occidentales y cristianos, o judeo-cristianos, si se quiere, ¿no? Es decir, la igualdad de la mujer está lograda, está en casi todos los países occidentales, y sin embargo es ahí donde más se radicalizan estos movimientos, y donde más se insiste con este tema de, como si fuera que
el lenguaje determinara que las mujeres estamos invisibilizadas, lo cual es realmente un absurdo, porque sabemos que en nuestro país las mujeres son protagonistas políticas desde hace mucho tiempo. Es decir, el Parlamento argentino se feminizó en la década del 90, no ahora. Digamos, ¿no? En eso incluso fuimos pioneros en el mundo, hay que decirlo, porque la ley de cupo femenino, que es del año 91, es anterior a la de Francia, a la de muchos países europeos, ¿no? Pero en realidad ellos dicen, cuando uno cuestiona esta deformación del lenguaje, porque para mí es una deformación, ellos dicen, bueno, pero el lenguaje evoluciona. Sí, es verdad, el lenguaje evoluciona, pero el lenguaje evoluciona de abajo hacia arriba, es decir, lentamente se va instalando un uso, y entonces en algún momento institucionalmente se lo reconoce. Ahora acá se está haciendo al revés, acá se pretende obligar, es decir, lo usan en la administración, lo pretenden usar las universidades, y lo imponen, porque no es algo que, si uno sale a la calle y habla con la gente, con el kiosquero, toma un taxi, en fin, incluso habla con gente de todas las edades, va a ver que el lenguaje inclusivo no es algo masivo, es algo que se ha instalado y entonces lo tenemos que aceptar. Como podemos aceptar en la Argentina, de hecho, el voceo. El voceo es algo que se impuso como no de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿verdad? Claro. O sea, a medida que la gente lo fue hablando, al principio se consideraba algo vulgar y se terminó, bueno, hoy se acepta, si bien hay distintos registros, ¿no es cierto? No voceamos a cualquiera, algunos los tratamos de usted, otros, en fin. Sí. Pero es algo aceptado, que aparece en los libros, en los diarios, en la televisión, en todos lados. Entonces, la evolución del lenguaje es al revés de como hoy se nos la quiere presentar. Y ahora, Claudia, en este desarrollo de las ideas, ¿cuál sería la terminología adecuada a utilizar en este caso? ¿Mantener el Día del Niño? ¿Sumarle niña? ¿Cuál es su visión? Yo no lo cambiaría porque no creo que eso haya modificado, pero no sé, si quieren digan niños y niñas, pero... No hay problema, pero lo que sí está claro es que la condición niñez no es equivalente a la persona, porque si no podríamos decir, en vez de ser el día del médico, en vez de saludar a los médicos, vamos a decir el día de la medicina, es decir, ¿no? Cambiaríamos todo y pasaríamos a una cosa abstracta, cuando en realidad estamos celebrando a los niños, ¿no? Claro. Y Claudia, más allá de esta terminología en particular, ¿hay algunos otros conceptos donde también se confunda la situación? No entiendo bien la pregunta. Claro, que estamos hablando tal vez de niño, de niña, de la deformación del lenguaje, de niñeces, sí, de infancias. ¿Hay algún otro aspecto que, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano de hoy en día, que también esté de moda, donde se esté llevando adelante esta deformación tal vez del lenguaje? Bueno, no, en el lenguaje cotidiano de unas minorías, ¿no? De algunas minorías, incluso diría minorías de minorías, porque ni siquiera todas las feministas están a favor de utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? Pero sí, a veces se usa usar la E, por ejemplo, ¿no? Como una cosa neutra, decirles niñes, ¿no? Que realmente es una deformación. Lo que a mí no me molesta, sí, es como decir, siempre hubo tribus urbanas, como se suele decir, o si quieren rurales, lo que sea, que usan una jerga particular, ¿no es cierto? Sabemos que los adolescentes a veces uno los escucha hablar y no entiende lo que dicen, porque están hablando con un montón de expresiones que son propias de ellos. Sí. Ahora, una cosa es que exista eso en un grupo, ¿no? Que incluso es una forma de identificación del grupo, y otra es que lo quieran imponer al conjunto. Lo que a mí me parece grave es que se diga que, por ejemplo, se acepte en el colegio, que un profesor tenga que aceptar que un alumno le entregue un trabajo escrito en ese lenguaje. Es decir, ahí es donde la academia, o sea, el conjunto de instituciones educativas, tiene que mantener el idioma lo más parecido, digamos, posible a su forma estándar, ¿no? Porque de ahí después que cada uno en el recreo hable como quiera, pero no se puede instalar esa deformación. Además pasa que ni las mismas personas que usan el lenguaje inclusivo lo saben usar. Por ejemplo, a veces dicen, supóngase estudiantes. Estudiante no tiene género, ¿no es cierto? Sí. Entonces no vamos a decir estudianta, porque es ridículo. Si ya la E, ya tenemos la E neutral. Y después hay un montón de palabras, por ejemplo, que son femeninas en el castellano y que a los varones no les molesta. Por ejemplo, ¿cómo le decimos? ¿Qué es Messi? Un futbolista, con A. Claro. Y nadie les dice futbolista. O sea, si no tendrían los varones que hacer ahora un manifiesto para pedir que les digan futbolista, tenista, ¿no? Motonauto. Decir, claro. O sea, el idioma tiene formas muy variadas. No tenemos un idioma estrictamente machista, porque con ese criterio, como digo, hay un montón de palabras, incluso las especialidades médicas, ¿no? Decimos, vamos al oculista,
vamos al pediatra, y no le molesta a nadie, ¿no? Claro, además Entonces el digo, avance también a veces de este lenguaje deformado no aplica con ideas o con políticas que sean inclusivas y que lleven adelante un contexto social que permita el desarrollo de niños, de niñas o de la situación que sea. Claudia, queremos agradecer este contacto y el desarrollo de estas ideas con Noticiero 9. Ha sido usted muy amable. gracias a ustedes por el interés. Muy buenas tardes. Allí Adiós. pasaba Claudia Peiró. Ella es licenciada en Historia y también periodista, redactora de este medio Infobae. Hay más información en esta edición de Noticiero 9 al mediodía.